Bueno, buenas tardes para todos. En nombre del país y Revista Ser Familia, les queremos agradecer por estar acá y muy especialmente a los profesionales que nos acompañan hoy, que ahora vamos a presentar, que aceptaron la invitación por un lado de venir y por otro lado el desafío de brindarnos claves para criar a los hijos, que no es nada fácil. Y bueno, para mí son todos profesionales muy admirados, que muchas veces hemos trabajado en conferencias o en artículos. Tenerlos juntos a todos es como un sueño, porque no es muy común que estén todos juntos, así que gracias por estar. Y bueno, antes de presentarlos queremos agradecer a las empresas que también acompañan hoy, porque sin ellas es muy difícil o imposible hacer este tipo de actividades. Al Hotel Four Points en primer lugar, que nos está recibiendo hoy en esta sala y en este lugar precioso, a Haggis, a Pharmaton, a Leiber para las marcas Sassy, Mam y La Sig, y también a Baby Books, que están realizando las fotografías del evento, y a quienes nos deleitaron en la otra sala, a Nescafé Dolce Gusto, a Tés de la Sacristía y al Almacén de los Chicos, que la verdad que con esa presentación estaba todo tan lindo que no daba ganas de comer, pero bueno, lo disfrutamos. También, bueno, quiero agradecer a todo el equipo del diario El País, que trabajamos juntos preparando este evento, digo, a la gente de promociones, del área comercial, de editorial, de producción, de fotografía, la verdad que son muchos. Y bueno, también a las personas que trabajan en Ser Familia, que la verdad que era como un desafío a empezar este producto y ya haber cumplido un año, como que nos parece increíble que ya haya pasado. A Maite y a Natalia, que hoy no está, que son parte del equipo y que la verdad que trabajan con muchísima dedicación para hacer posible la revista y este tipo de eventos. Y ahora sí, bueno, voy a hacer una breve presentación de cada uno de los profesionales que nos acompañan hoy. Y, bueno, Roberto Balaguer es psicólogo clínico y educacional por la Universidad de la República y la Universidad de Minnesota, y es docente universitario en CLAE y la Universidad Católica. Es investigador y consultor, participó en la capacitación del Plan Ceibal y es coautor de varios libros y autor también de varios, como Internet, un nuevo espacio psicosocial y Vidas conectadas, entre otros. Y es asesor de diversas instituciones educativas y coordina el programa de tecnologías y educación en St. Patrick College. Fanny Berger egresó de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y es máster en Psicología Educacional y Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, ambos títulos obtenidos en Israel, donde trabajó durante 13 años. Posteriormente egresó del posgrado de terapia Gestalt con niños y adolescentes en el Centro Gestáltico de Montevideo. Fue profesora en la Universidad de la República y en la Universidad Católica en diversos seminarios y publicó varios libros dedicados a padres y uno muy reciente dedicado a abuelos, que recién está nuevito a la venta, así que bueno, para los que sean abuelos o quieran compartir con los abuelos. Luego les vamos a presentar a Alejandro de Barbieri, que es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica. Él es logoterapeuta, nos va a contar de qué se trata la logoterapia, y es director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de CELAE. Fue psicólogo en primaria y secundaria en los colegios Maturana y La Mené en Montevideo, y hoy dicta cursos y conferencias en Uruguay, Argentina, Paraguay, México, Perú, en varios países. Participa como columnista en Abre Palabra y en Perspectiva, y publicó hace poco su primer libro, el año pasado, que se llama Economía y Felicidad, una vida con sentido, y que vamos a estar sorteando 2 de esos libros al finalizar la charla. De hecho, ya también les comento que vamos a sortear varios productos, o sea que me imagino que casi todos pudieron o poner una tarjeta o completar los datos, y no lo pueden hacer en la urna que está afuera para participar en el sorteo. Y Ariel Gol es psiquiatra de niños y adolescentes y director del Departamento de Niños en el Centro Clínico del Sur. Es miembro corresponsal de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Fue profesor adjunto de Psiquiatría Pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y coordinador de Psicofarmacología Pediátrica en la Cátedra de Psiquiatría y Adolescentes, también de la Universidad de la República, y vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay.
y hoy también dicta conferencias y cursos y seminarios en Uruguay y en el exterior sobre los libros. Hace tiempo que tiene ganas de escribir uno y todavía no encontró tiempo, pero bueno, seguramente próximamente nos va a deleitar con algún libro. Y bueno, la idea hoy es compartir un espacio entre todos para disfrutar más y hacer mejor uno de los objetivos principales que creo que tenemos todos los que somos padres, que es criar a nuestros hijos de la mejor manera, con todos los desafíos que eso implica hoy. Y para hacerlo de manera dinámica, lo que elegimos es plantear diferentes preguntas que les vamos a ir haciendo a los profesionales durante la conferencia. Y antes, como un breve adelanto e introducción al tema, lo que vamos a presentar es algunos resultados de una encuesta que realizamos hace poco. Tal vez muchos de ustedes hayan participado porque fue a través de las redes sociales del país. La verdad que para nuestra sorpresa, más de 1.700 padres y madres participaron hablando de cuáles son los desafíos de criar hijos hoy. Y bueno, entonces acá rápidamente les vamos a contar algunos datos que nos van a servir como introducción para después presentar el tema. Bueno, acá simplemente para ver los que participaron, bueno, la gran mayoría fueron madres, pero también algunos que recién estaban esperando su primer hijo, o algunos papás y abuelos. Y bueno, y acá la cantidad de hijos y nietos, un 44% que tenía el primer hijo, y bueno, y otros que tenían más cantidad de hijos. Y bueno, y acá simplemente una distribución que les preguntábamos si habían hecho, qué estudios tenían, para simplemente conocer un poco la muestra. Y una de las primeras preguntas decía, ¿crees que criar hijos hoy es más fácil que antes, más difícil que antes, o que no hay diferencia? Y bueno, y ven la abrumadora mayoría del 71% que nos dijo que hoy es más difícil criar hijos, y de hecho, bueno, ahora Ariel Gold nos va a estar hablando de ese tema. También les preguntábamos cómo crees que lo hacen en relación a sus padres, ¿no? Si creen que lo hacen mejor, igual o peor. Y bueno, ahí aparecía, quiere decir que muchos de nosotros no estamos muy conformes con cómo lo hicieron. Un 49% decía que creen que lo hace mejor, un 44% igual, y bueno, y solo un 8% dijo que consideraba que lo hacía peor que sus padres. Después hablamos de los temas que más preocupan en relación a la crianza, ¿no? Y acá, bueno, aparece un tema sobre el que lamentablemente podemos incidir menos de lo que quisiéramos, que tiene que ver con la inseguridad pública en primer lugar, luego la salud, la educación formal, y después recién en cuarto lugar aparecía el tema de los límites y la educación en el hogar. Y luego, bueno, una pregunta clave que les preguntábamos si consideran que hoy las familias se encuentran en crisis, y bueno, teníamos que, en realidad bastante parejo, pero bueno, más del 50% nos contestó que sí, que creen que hoy las familias se encuentran en crisis, y bueno, de eso también vamos a estar hablando con los profesionales. Algunas de las causas de la crisis de la familia que manifestaran era violencia, falta de valores, intolerancia, consumismo, tecnología, escasez de tiempo. O sea que en realidad algo que veíamos es que si bien por un lado entre las cosas que nos preocupaban había muchas de la afuera, ¿no? Como la inseguridad, por ejemplo, en realidad las causas de la crisis, sin ser en realidad la violencia, que puede ser tanto externa como interna, hay un montón de cosas como los valores, la intolerancia, el consumismo, la tecnología o la escasez de tiempo, que en realidad como padres sí podemos trabajar. Entonces dijimos, está bueno porque, bueno, si bien vemos que hay digamos, ciertas crisis, los temas que manifiestan son temas que entre todos, digamos, podemos trabajar, y la idea es hoy tratar de encontrar algunas claves para ello. Y por otro lado, como cerrando, interesante, la encuesta es larga, y de hecho en la edición de diciembre van a ver que va a salir alguna nota publicada especialmente sobre este tema. Seleccionamos alguna parte, pero les preguntamos también qué tan feliz sentís que es tu hijo. Y acá nos gustó mucho que ven que hay en realidad casi un 80%, digamos, más de un 80% que considera que su hijo es muy feliz, porque en realidad el punto número 1 decía que no es nada feliz, y el punto número 10 que es muy feliz.
O sea que la mayoría de los padres, a pesar de las crisis, sienten que lo están haciendo relativamente bien y que sus hijos son felices. Pero luego les preguntamos si tú en forma personal, ¿qué tan feliz te considerás? Y ahí bajaron los porcentajes, es decir, los hijos son felices, pero los padres un poco menos. Y de eso entonces también vamos a hablar con los profesionales, a ver si es posible eso, si los padres no son felices, los hijos pueden serlos, o es un sistema y tenemos que trabajar todos juntos. Acá, como ven, hay un porcentaje bastante menor que se consideraba muy feliz o cercano al 10 que en la respuesta anterior. Y bueno, y otros datos más que quisimos compartir, preguntábamos cuál de estas afirmaciones te parece verdadera, y decíamos, por ejemplo, me siento culpable respecto a la crianza de mis hijos, ya que siento que debo mejorar, o soy consciente que los crío lo mejor que puedo y no me siento culpable para nada. Ahí vemos que tuvimos una gran mayoría de gente que siente que lo estaba haciendo bien. Y después también preguntamos en relación al padre y madre, ¿no? Cómo se comparten las tareas, y bueno, tenemos más o menos la mitad que dijo que el padre y madre sienten que comparten las tareas, y una mitad de mujeres, el 45%, que se considera que está muy sobreexigida en la tarea de ser padres. Entonces, bueno, vamos a empezar con Ariel y justamente le vamos a preguntar este tema, ¿no? Aparentemente creemos que es más difícil ser padres hoy. Vamos a preguntarle si él también considera que es así y por qué sucede. Les cuento también, antes de darle la palabra a Ariel, que la idea es, bueno, que vamos a ir haciéndole algunas preguntas y después vamos a tratar de tener un espacio al final, si también ustedes quieren hacer una consulta. Y como les decía, no se vayan, que al final vamos a hacer el sorteo. Bueno, y ahora sí lo dejo a Ariel, hablando de, bueno, si es más difícil criar hijos hoy que hace unos años atrás. Bien, bueno, primero buenas tardes y gracias por esta oportunidad. No solo la oportunidad de estar con muchos padres juntos, uno está acostumbrado en general a estar con un par de padres, digamos, adelante en la consulta, y con algunos padres más en los cursos, en fin, y en los encuentros. Pero fundamentalmente, además, gracias por la oportunidad esta de compartir realmente con colegas muy queridos esta posibilidad de escucharnos entre nosotros. La verdad es que ellos escriben libros y yo le copio lo que ellos ponen en los libros. Por eso yo no escribo libros, esa es la razón. Entonces, por eso si ven alguna cosa y dicen, eso lo escribí yo, bueno, está bien, ese es el tema. Y quiero aprovechar también para agradecer y felicitar a Raquel Oberlander, que la verdad es que, miren, el 12 de mayo recibí un correo electrónico diciendo si podía estar el 16 de octubre a las 18:30 en este lugar. Eso no es de este país, eso es Raquel Oberlander, ¿eh? Y por eso le salen estas cosas, y por eso cumple un año una revista que la verdad es que es de muy buena calidad. Y lo digo no solo porque conozco el contenido, sino porque mi hija trabaja en ella, ¿no? Y me mandó decir esto, ¿no? Y esta es la razón por la cual es más difícil criar hijos ahora que antes, ¿no? Porque ella me mandó y yo lo tengo que hacer. Si no, cobro en casa, digamos así. A ver, eso me hace acordar a algo que me contaron una vez. Se hizo un campamento de varones, padres, con sus hijos, ¿no? En una institución educativa, y fueron 30 padres con sus hijos. Y a uno de los animadores se les ocurrió hacer una actividad, hablando de la crianza de los hijos y cómo es el rol que jugamos nosotros como padres. Entonces, la idea era que tenía que armar 2 filas. En una tenían que ponerse los padres que pensaban que ellos mandaban a sus hijos. Y en la otra tenían que ponerse los padres que pensaban que eran mandados por sus hijos. Bueno, se armó una fila, 29 padres en una fila, un padre en la otra. 29 padres en la fila de los que pensaban que eran mandados por sus hijos. Y uno en las que pensaba que él mandaba. Entonces, bueno, el animador quedó ahí y le dice, bueno, pará, vamos a aprovechar esta oportunidad, y le dice, bueno, y usted, a ver, cuéntenos qué hace acá, el que estaba en la fila
de los que mandaban. No sé, mi hijo me dijo que yo me ponga acá. Cuando a uno le hacen una pregunta tan complicada como la que Raquel nos hizo hace ya mucho tiempo, y uno tiene pocos minutos para contestar, lo primero que tenemos que decir es, todas las cosas de los humanos son de tal complejidad que nadie puede dar una respuesta acabada y perfecta y lo que sea. Y el que piense que hace eso está equivocado seguro. Entonces uno dice, ¿qué hago? Yo sobrevuelo y doy una cantidad de razones sociológicas, psicológicas sobre el desarrollo de nuestra sociedad, por la cual realmente no es tan fácil criar ahora hijos como antes, todo eso, o tomo un pedacito de esta historia y trato de transmitir algo que les pueda servir de algo. Bueno, esto es lo que yo hice. Entonces, esta es una partecita de las cosas que me hubiera gustado decir, pero necesito más tiempo para eso. Ahí ya te comprometes a otro evento próximamente. Bárbara, ya la quedé. Bueno. Miren, el tema es así. Primero, convengamos que los padres normales queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se hacen encuestas de este tipo, hay un taller que yo hacía en un momento, y ahora ya no lo hago más, pero le damos un papelito a los padres, se podría hacer ahora, pero no lo vamos a hacer, y en 10 segundos tenían que anotar un deseo para sus hijos. Bueno, la gente lo que ponía en 10 segundos era que sea feliz. Eso es lo que quiero para mi hijo. Todos queremos eso, o sea, en eso estamos todos de acuerdo. El tema de la felicidad es un lío, porque a mí me encantó esta encuesta, yo no la conocía, la acabo de conocer, porque realmente los padres, la mayoría piensan que sus hijos son felices, y eso está bárbaro. De repente, claro, si uno tuviera la oportunidad de estar con esos padres, le diría, bueno, decime qué es esto de ser feliz, y ahí se nos arma un lío bárbaro. La felicidad depende de gran cantidad de cosas, y no todas dependen de nosotros como padres. Eso es para desculpabilizar a padres no culpabilizados de acuerdo a esta encuesta. Pero es verdad que nosotros podemos ayudar a tratar de hacer lo que queremos para ellos. Esto es que encuentren sus caminos de felicidad. ¿Y eso cómo se hace como padres? Bueno, entre otras cosas, ayudando a que ellos tengan el mejor desarrollo emocional que puedan tener. ¿Qué es el desarrollo emocional? Básicamente es una parte de lo que nosotros somos que nos permite nada más y nada menos que disfrutar de la vida, pero también afrontar las complicaciones que los hijos de ustedes y mi hija y todos nosotros vamos a tener que afrontar en la vida. Ese es un buen desarrollo emocional. Una persona tiene un buen desarrollo emocional cuando entonces tiene capacidad de disfrute, pero además tiene capacidad de afrontar situaciones adversas, a veces doblándose como un junco, ¿verdad? Porque las situaciones a veces son terribles, pero luego volviendo al estado anterior y no quebrándose como una caña. Y eso se va completando a través de algunos aspectos que tienen que ver con la educación que le damos a nuestros hijos. Y acá está uno de los temas de la complicación de educar en estos tiempos. Porque cuando yo les conté esto de mi hija y esto del campamento, es para mostrar uno de los aspectos que tiene que ver con los estilos de crianza, donde si yo quiero colaborar para que mi hijo tenga un buen desarrollo emocional, él tiene que tener una guía, y esa guía es una persona que es la que ordena la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Que los chiquilines tienen que ir conformando lo que se llama el sentido de autoridad. Es mucho más difícil criar chiquilines que en los primeros años no les quedó claro quién es el que ordena la cancha. Vamos a ver qué es esto de figura de autoridad. Piensen ustedes en una persona de autoridad para ustedes, ¿no? Alguien que es una autoridad para ustedes. Seguramente a esa persona que eligieron lo admiran y lo respetan. Esos son los componentes básicos. Ahora, esos componentes el niño los va armando en su cabecita desde el momento en que nace. El niño tiene que desarrollar el sentido de que la persona que lo está criando es la autoridad. Entonces,
eso lo va conformando a través de dos pilares básicos que sostienen el concepto de autoridad. Imagínense que el concepto de autoridad es una tabla que se apoya en dos patas. Una de las patas es la admiración o el amor. O sea, que si una persona reconoce a otro como figura de autoridad, es porque la ama o lo admira. Y el otro componente es el respeto. ¿Cuál es el secreto en el ser humano? Que el amor por el cuidador primario, por los padres, viene de fábrica. Y dura incondicionalmente 5 a 7 años. Es decir, que nuestros hijos nos aman incondicionalmente 5 a 7 años. Si alguna vez, después siguen, pero no es incondicional. Si alguna vez a ustedes les pasó de ser amados incondicionalmente o que los amara incondicionalmente, el poder que tienen es impresionante. A mí me pasó al revés, lamentablemente. Yo amaba incondicionalmente y del otro lado no pasaba nada. Era horrible. Pero bueno, el tema es que cuando uno le pasa esto, sabe que la otra persona o la persona que tiene el amor incondicional tiene un poder bárbaro. Entonces, ese poder hay que aprovecharlo para construir el otro pilar, que ese no viene de fábrica. Ese se construye afuera del útero. Ese se construye a través de la ley, de poner la cancha en orden, de ser el capitán del equipo. Entonces, el lío que tenemos es que los chiquilines están creciendo con un concepto de autoridad complicado, porque el amor está ahí, sin duda, pero está tambaleándose porque en el lugar del pilar del respeto no se sabe bien qué hay. Y entonces ahí dicen, vos criaste mejor que tus padres, sí, crié hijos mejor que mis padres. Puede ser. La verdad es que antes habían pilares. Es verdad que el pilar respeto de repente estaba sustituido por el pilar miedo, especialmente con las formas autoritarias, digamos, de donde usted se calla la boca, no sé qué, que están hablando los mayores, toda esa historia. Y uno piensa, y yo digo, es verdad, yo a mi padre le tenía respeto, pero es verdad que el componente miedo estaba allí. Y uno dice, ¿qué es mejor? Yo no sé qué es mejor. Lo que sé es que lo que está pasando ahora es que los chiquilines están siendo educados de una manera muy particular, con un concepto de autoridad desdibujado. Y eso tiene varias connotaciones. Primero, que al no reconocer de manera clara la autoridad de sus padres, tampoco reconocen la autoridad de otros. Y hay otra autoridad que después va a ser importante, aunque sea para aprender a leer y escribir. Y si yo no tengo la autoridad desde casa, cuando voy a la clase y la maestra me dice, escribí esto, y dice, no, pero yo tengo ganas de jugar. No, pero vos tenés que escribir este episodio. ¿Y por qué? Entonces, la maestra no entiende cómo hacer para explicarle que la autoridad es ella. Y entonces tiene que ganar el puesto. Porque antes el hábito hacía el monje. Se ponía una túnica y era la autoridad porque eran lo que se llama autoridad vicaria. Es decir, era el representante, cuando mi papá y mi mamá no están, esa señora mayor al lado de un pizarrón es la persona de autoridad. A nosotros nos conviene que nuestros hijos reconozcan la autoridad para tener de alguna manera reglamentada la convivencia, para que sea más lindo convivir, no para que sean soldaditos de plomo obedientes. Y en ese lío estamos metidos. Termino. Hay múltiples factores que pueden explicar por qué es más difícil criar hijos ahora que antes. Hay temas de tiempo que no tenemos, hay temas de que estamos en 1000 cosas, hay temas de que realmente la disponibilidad emocional y el tiempo no lo tenemos. Está perfecto. Pero yo elegí esto porque este es un factor controlable. Es decir, todavía podemos hacernos dueños de este equipo. Y eso le va a hacer bien a los chiquilines. Lo necesitan. Muchas gracias, Ariel. Siguiendo un poco con este tema que Ariel introdujo, ¿no? Hablando de las dificultades de hoy, vamos a preguntarle a Fanny si es que, ¿por qué pasa esto? Digamos, si somos los padres a los que nos cuesta poner límites, ¿a los niños es que les cuesta aceptarlos o es, bueno, una conjunción de ambas cosas? Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por compartir con los colegas. Vengo de un congreso en Argentina y una maestra me dice, ¿te pareces a nuestra presidenta? Con la forma de agarrar el micrófono. Cristina empieza... Sí. Bueno, yo no lo sentí como halago, pero me compararon porque tengo una forma problemática de tomar el micrófono, así que
Bueno, qué pregunta, ¿eh? ¿A los padres les cuesta poner límites o a los hijos les cuesta? Bueno, sostengo, un poco siguiendo el hilo de Ariel, los padres nos vinculamos con nuestros hijos y esa relación es vertical, no es una relación horizontal. Horizontal es entre pares, entre amigos. Entre padres e hijos es un vínculo vertical, como en el aula maestros con alumnos, porque si no, no hay autoridad, ¿verdad? Entonces, en un vínculo vertical, los padres tienen que ser considerados autoridad y cuando los padres no se sienten autoridad, no pueden fijar límites. A mí me pasa muchísimo que trabajo en consulta con mi hijo, que ya es una clásica, voy a hacer un libro, no puedo más con mi hijo, o te dicen, no, yo pongo límites. Y bueno, no quiero empezar con el tema que es un límite, porque la verdad que está tan trillado que me da vergüenza escucharme a mí. Pero, claro, ahí está, van a una charla de los colegas. Pero, ¿qué sucede con esto de la relación vertical y de los límites? Yo le estaba contando que muchos padres dicen que ponen límites y amenazan. Eso no es un límite. Callá la boca. O me dicen adelante, ¿viste? O gritan o se enojan. Eso no son límites. Entonces, a los padres de hoy en día, yo tal vez no voy a ser muy simpática, les cuesta poner límites. Les cuesta. Porque no se posicionan como autoridad. Y no se dan cuenta que es un vínculo vertical. Ahora, nadie nace con el concepto de autoridad. Como dice Ariel, se crea. Uno tiene información genética, ¿verdad? Ahora, el concepto de autoridad, y sobre todo el introyectar hacia adentro, el concepto de autoridad, se crea cuando en los primeros años de vida, en los vínculos significativos, papá, mamá. Ahora, para que un niño empiece a sentir que el papá o la mamá es autoridad, el padre en esta relación vertical tiene que posicionarse y satisfacer determinadas funciones. Todos sabemos que si no comemos, no dormimos, no tomamos agua, nos morimos. Esto queda claro, ¿verdad? Pero en el plano emocional no queda tan claro. No queda claro que es una necesidad afectiva, no queda claro porque cambia la calidad de vida, pero no el peligro de vida. Para que el padre sea sentido como autoridad, tiene que cumplir en el plano afectivo, psicológico, emocional, son sinónimos, 3 subgrupos o familias de necesidades. Primero, como dijo el colega, dar amor, pero ¿cómo? Con límites, para sentirse amado. ¿Qué pasa? A veces yo también trabajo con adultos que recibieron amor, pero no se sienten queridos. Y uno empieza a indagar, recibieron de todo, sin límites. Entonces, el límite que fija el padre, el amor que da, tiene que ser con límites. O si no, el niño no se siente amado, si será importante. Y en estos momentos, el segundo grupo o familia es la necesidad de que el papá o la mamá contenga y sostenga. Es algo que por falta de tiempo, ya más adelante vamos a hablar en el encuentro, de que nos está costando a los adultos sostener y contener. O corremos a solucionar los problemas porque es más rápido. Vieron que de mañana es más rápido un nene de 8 años atarle el cordón o vestirlo porque la verdad que se necesita menos tiempo. Pero corremos a resolver problemas que ya lo pueden hacer, pero que necesitan más tiempo, ¿verdad? O lo que observo mucho, hay padres que se hacen los distraídos. Entonces, está fallando la segunda necesidad de contención y sostén que necesita todo niño. Ahora, uno para sostener y contener tiene que estar presente. No podemos sostener, ni contener, ni educar por control remoto. Por control remoto, todos los aparatos que ustedes conocen. Vieron que el aire se prende a tal hora, esto. La educación, no hay control remoto. Entonces, acá hay un problema. Se necesita presencia física y emocional. O sea, estar abierto a las señales que emite al niño, mirarlo, observarlo, apagar los celulares. Ya les pasé el mensaje porque escucho algunos que suenan. Apagar los aparatos, porque si tengo poco tiempo, por lo menos,
focalizar en la calidad del tiempo. Se necesita ambos, pero bueno, cada uno sabe la situación, ¿verdad? Si tienen que trabajar muchas horas, pero si está, por favor, que esté. Y el tercer subgrupo es la necesidad que tiene todo niño de saber la verdad con respecto a la familia. Y esa transmisión de la verdad familiar tiene que ser también transmitido por los padres y así es sentido como autoridad. Porque cuando uno oculta, termina a veces mintiendo. Los chicos de hoy en día son hiperestimulados y preguntan. Entonces, esto que parece tan simple todavía está fallando. Entonces, en este lugar de autoridad, que nadie nace con autoridad, sino que se crea, en los primeros años de vida, y me gustó cuando Ariel hablaba de los chicos, es que hasta los 8 años tus hijos te admiran. Y después de la admiración, la valoración, viene la desvalorización. A mí mi hija, que ya es una mujercita, una vez en la adolescencia me dijo, ¿cómo te quería, mamá? Ahora no te quiero más. No me puedo olvidar, es así. Claro, no es que me dejó de querer, no, me dejó de admirar. Bueno, entonces les comento, porque después de los 8, apúrense en que ahora todo empieza antes. Yo creo que a los 7 ya te dejan de admirar ahora. Entonces, como dijo el colega, es mucho más fácil educar cuando son chiquitos porque te admiran. Después a los 7, 8 años ya te empiezan a desvalorizar porque es la polaridad opuesta y ahí se hace complicado. Igual en la adolescencia están a tiempo, pero ahí la energía que ustedes tienen que invertir es superior. Entonces, considero que a los padres de hoy en día nos está costando más fijar límites. Sí, nos está costando. Porque antes estaba todo tabulado, ¿verdad? En este modelo permisivo, Ariel habló de el modelo autoritario, donde se obedecía por miedo, pero en el modelo autoritario, tan criticado por los que peinamos canas, por lo menos había un orden, porque a nosotros nos quedaba claro qué estaba permitido y qué no estaba, y sabíamos muy bien qué pasaba si transgredíamos lo permitido. Yo recuerdo a mi padre, que Dios lo tenga en la gloria, me miraba y yo ya sabía para dónde tenía que enfilar. No tenía que hablarme, me hacía así. Y yo ya no tenía que ni gritarme ni enojarse, porque su mirada, y recuerdo las miradas de maestras, y eso que yo era buena alumna, era bastante obediente, y sin embargo, esas miradas me quedan, es sostén y contención, ¿no? Entonces, evidentemente, antes en ese modelo autoritario estaba todo ordenado, ¿no? Ojo, se obedecía por miedo y tampoco es bueno para una autoestima obedecer a alguien para evitar el castigo. Piensen en las dictaduras. Uno obedece al caudillo o al dictador, ¿no?, para evitar un castigo, pero no es muy lindo, ¿verdad? Lo mismo sucede. Un padre autoritario no necesariamente el hijo va a desarrollar una buena autoestima. Va a ser sumiso tal vez, obediente, para evitar el castigo, pero no se va a desarrollar como persona. Y ahora estamos en un modelo 180 grados contrario, permisivo, que tampoco nos sirve. En mi opinión, no nos sirve, porque los chicos de hoy en día, inteligentes, van a buenos colegios, y yo no dejo de maravillarme, no les queda claro qué pueden hacer y qué no. El otro día una nena de 8 años, buen colegio, inteligente, empezó a insultar a la madre, y después la madre bajó, y me dice, ¿por qué no? Le grito. O sea, no le quedaba claro que ese respeto, claro, no tenía modelos, ¿no? No les queda claro a los chicos qué pueden hacer y qué no. Y lo peor, no les queda claro qué sanción va a venir, porque como no hay tiempo, hay culpa, los padres a veces sancionan, a veces se enojan y a veces no son coherentes y se hacen los distraídos para evitar problemas. Es lo que ustedes sienten, ¿verdad? Fanny, una preguntita sí, antes de pasar a Alejandro. En este tema de los límites, ¿es válido con una respuesta sí o no decir, bueno, el límite es porque soy tu padre? Por ejemplo, cuando los niños en realidad dicen, yo hago lo que quiero, no, tenés que hacer tal cosa, ¿por qué? La respuesta, porque soy tu padre, ¿es válida para a mí me parece que sí. Sí, porque soy la autoridad, ¿no? Claro. No te digo estar como un niño, porque si no nos creamos una relación de nuevo horizontal, 2 niños, porque como un niño caprichoso, porque soy tu padre, ¿sí? Sí. Perdón.
Estoy totalmente de acuerdo que es válido, pero tenemos que tener claro que ahí no estamos educando. Claro. Ahí estamos marcando la cancha. Claro, ¿cuándo educás? Bueno, en otro momento, cuando decís no, porque soy tu mamá, o simplemente no, y ya está. Pero después, de noche, ¿sabes por qué hoy tuvimos que...? Ahí le explicás todas las razones filosóficas y políticas por la cual no pudo comerse el huevo Kinder en ese momento, digamos. Claro. Pero no explicar cuando yo doy un no, se confunde lo que es dar una orden que se obedece, y después educar. Si intento educar en un momento en donde yo estoy dando una orden, ahí es donde estoy errando. Claro, y aparte se anula el efecto, sobre todo las mujeres, porque somos distintas, ¿no? A los hombres. Las mujeres somos más de controlar ante el conflicto, el hombre es más de callarse, de aislarse, y las mujeres nos ponemos nerviosas y entramos a perseguir al niño y a explicar, ¿no? Porque la electricidad, y ya se anula el efecto del límite, ¿verdad? Pero en teoría es válido, claro, como no educás, pero a veces hay que dar un verticalazo, no como forma de educar. A mí me encantaría volver a esos tiempos donde la mirada del padre ya era una guía. Esto sí, hoy esto no. Creo que si los miramos nos van a decir, ¿qué te pasa? Es que hoy no nos miramos. ¿Saben lo que pasa? Hoy no. Sí. Claro, hoy no nos miramos. Estamos tan... Bueno, ahora el colega va a hablar de la hiperconexión, de todo, que nos olvidamos de mirarnos, de observarnos, ¿verdad? Ahora, a los padres nos cuesta poner límites, porque no estamos en un modelo permisivo. Aparte de los chicos de hoy en día que dicen a los padres, a fulano le dejan hacer tal cosa. Y los padres de hoy en día estamos tan confundidos que nos llenamos de culpa y caemos en esa manipulación, porque también podemos decir, a tu amigo puede volver a las 8 de la noche, pero vos tenés que, acá se vuelve a las 6, por ejemplo, y se puede explicar por qué, porque es peligroso, por esto, por lo otro. Entonces, cuando el límite es puesto de verdad como límite, el niño lo acepta. El tema es que los adultos de hoy en día no estamos fijando los límites de la autoridad. Ese es el tema. No nos posicionamos de nuestro rol. Si yo entro acá y yo qué sé, me patarro y me pongo así y así, por más que diga cosas muy inteligentes, ustedes dicen, pero ¿y esta cómo está? Entonces, si yo me posiciono en mi rol de papá, mamá, todo va a estar mejor. Entonces, yo celebro que haya tantos padres escuchando, porque realmente tenemos mucho para hacer. Y es muy importante cómo en los primeros años nos posicionamos frente a nuestros hijos. También hay chicos difíciles, y ahí derivamos a un psiquiatra infantil. Yo a veces veo que... Vamos a dejar a Alejandro ahora, que tiene una pregunta. No es psiquiatra, pero vamos a... Acá todos somos inhibidos para hablar. Vamos a hablar justamente del tema felicidad, ¿no? Que era una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Como decía Ariel, en realidad todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero bueno, hay claves para lograrlo. ¿Cuáles serían, digamos, algunas de las recomendaciones? A mí les cuento que mi hijo no me dice que vea conferencias, pero el otro día en una respuesta me dijo, ay, porque vos lees muchos libros y en los libros todo es perfecto, pero en la vida real no me Bárbaro. Que bueno, hablemos de la felicidad, a ver si es Hablemos posible. de la felicidad. Gracias, Raquel, por la invitación. Comparto la alegría de Fanny, Roberto y Ariel de compartir este espacio, de conversar entre nosotros y conversar con ustedes, porque como ya se van a ir dando cuenta, tenemos mucha afinidad, ¿no? Entre los quizás distintos nombres a veces o distintos conceptos, pero creo que hay mucha afinidad. Y no es raro, porque creo que todos los que estamos preocupados, ¿no? Por lo que está pasando en nuestra sociedad, docentes, ¿no? Médicos o psicólogos, y bueno, todos los papás también, estamos viendo que el sistema que funcionó hasta ahora parece haber caducado, parece haber que no debemos reforzarnos de otra manera, ¿no? Y yo creo, y hago como psicólogo un mea culpa, si se quiere, que me parece que muchos enfoques deterministas que hubieron en la psicología tienen su parte de responsabilidad en que los padres hayamos claudicado del rol, ¿no? Sergio Sinay, que es un escritor que yo cito mucho, también colega gestáltico y que viene ahora en noviembre, él tiene un libro que se llama La sociedad de los hijos huérfanos, ¿no? Hijos donde no hay padres. Entonces, ahora estuve hace 2 días, estuve en Cebollatí. ¿Dónde es eso? Cebollatí, ¿dónde es eso? Preguntaba Fanny.
Cebollatí es pasando Las Canas ya, cerca del Chuy, cerca de 33. Cebollatí cerca de donde yo nací en Las Canas. En Cebollatí, una ciudad que tiene 1.500 habitantes. El liceo tiene 150 alumnos. De 30 que entran a primero liceo, 5 salen en quinto. Están trabajando con el Promejora. Y me decía la directora que muchos gurises entran solo a anotarse al liceo. Si vine yo, dice, porque mi madre, si espero por mi madre, no me anota nunca. Entonces es una realidad que no basta solo como estas palabras que utilizaron acá mis compañeros muy buenas, ¿no? Sostener y contener. Entonces, lo que ya me han escuchado saben que siempre digo lo mismo al principio, ¿no? O sea, la primera receta para que nuestros hijos sean felices es que seamos felices nosotros. A veces les digo, no hagan nada con el pibe, por favor, que peor es. Y yo creo que es parte de la patología de nuestra época, el querer ser felices. Y es parte, la obsesión por ver si nuestros hijos están siendo felices o no. La encuesta ya es clara, la encuesta dice que sí, pero nosotros seguimos mal igual, ¿no? O sea, cuando la encuesta ya tendría que habernos tranquilizado y decir, bueno, entonces los pibes están bien. Entonces, ¿qué pasa conmigo que yo estoy mal, ¿no? O puede ser una paradoja, puede ser que ellos estén bien y yo esté tan fatigado, tan estresado. Entonces, creo que confundimos empacho con felicidad. Y eso tiene que ver también con lo que salió la encuesta, Raquel, que decía el consumismo, dentro de los elementos que confundimos empacho con felicidad. Los padres decimos, me mato trabajando para que no le falte nada. Sí. ¿Conocen eso? ¿No? Sí. Me mato trabajando. Miren el lenguaje que utilizamos. No nos damos cuenta de las palabras que usamos. No, me mato trabajando. ¿Cómo no va a tener un infarto el tipo después de los 45 o los 50? Te doy de todo. Me mato trabajando para que no le falte nada, faltando yo. Cuando lo que está diciendo acá Fanny y Ariel es que la presencia, la mirada, la desconexión, es lo que va a contar Roberto después, va a ir, bueno, no, si estás, vamos a tratar de que estemos disponibles emocionalmente, ¿no? Entonces, la felicidad pasa porque ellos puedan incorporar también las experiencias de sufrimiento, ¿no? Creo que esto es lo que nos cuesta. Los psiquiatras y los psicólogos repetimos todo el tiempo y los padres estarán cansados de escucharlo, esto de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Prácticamente no salen todos los informes, ¿no? Y yo creo que sin ver el pibe nomás puedes ponerlo que le embocás seguro, ¿no? O sea, baja tolerancia a la frustración, ya está. O sea, chiquilines que les cuesta mucho incorporar el chichón, como digo yo, ¿no? Puro colchoncito, cuando va a tener un chichón, un colchón para que no tenga ningún chichón, porque pobrecito, porque yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí, ¿sabes? Porque yo sufrí mucho, y yo no quiero que... Y yo voy a jugar con mi nena, ¿sabes, Alejandro? No sé lo que opinan los psicólogos, pero yo voy a jugar. Porque mi madre no jugó conmigo, ¿sabes? ¿Conocen eso? Entonces, acá voy a decir un concepto que es muy fuerte, de un pediatra francés, que él habla de las madres vestales, también incluye a los padres, ¿no? Son aquella mamá, y creo que tiene que ver con lo que iba Fanny, aquella mamá o aquel papá, tenemos una autoestima tan frágil, que tenemos miedo. Miren lo que les voy a decir, a ver, ustedes me dirán si es verdad o no, pero lo saco de la consulta. Hay gente que está embarazada y tiene miedo que el perro no la quiera. ¿No conocen gente que le pasa esto? ¿Estoy inventando lo que los directores de jardín de infantes que están acá? ¿Sí? ¿Estoy inventando? Entonces, si tengo miedo de que el perro no me quiera, ¿cómo no voy a tener miedo de que el nene no me quiera? Y si tengo miedo de que el nene no me quiera, ¿cómo lo voy a frustrar? Y si no lo frustro, no lo educo. Se está criando igual que Simba, igual que la mascotita. Y se parecen, vienen, le chiflas a uno, viene, a veces no. Mi hija, que ya está adolescente, no sé si a los 8, pero la mía ya con 13 ya se encierra en su búnker en el cuarto, ¿no? Con la madre ahí, Martina, entra a bañarte, no sé qué. Ahora el próximo libro escribí un capítulo que se llama Coaching para aprender a decir entra a bañarte sin que el niño salga traumado. Porque esa es otra obsesión que tenemos los padres, ¿no? Que el niño no salga traumado. No hay un curso para que no salga traumado. Si hicimos algo, por supuesto que no me refiero a los traumas importantes que trata un psiquiatra, ¿verdad? Me refiero a estos dolores cotidianos, ¿no? Que forman parte de la felicidad. Entonces, empacho no es felicidad. La felicidad también es el sufrimiento, también es el no. También el niño que sabe que papá llega cansado, que mamá llega cansada, que él también está cansado. Entonces, que sería lindo jugar, ¿no? Salir a hacer ejercicio, tener algo para poder encontrarnos en otro lugar. Pero las madres vestales es aquella mamá o aquel papá cuya autoestima depende de que el nene la quiera. ¿Se comprende esto? ¿Lo ven? Entonces, si el nene sabe eso, que se dan cuenta enseguida, no precisamos hablar, eso es una tarjeta de crédito que no tiene fin. Chupa de ahí. Porque sabe que mamá se siente culpable, o papá se siente culpable, porque está fuera de casa.
Entonces, como estoy fuera de casa, vengo y mitigo. No, porque pobrecito, porque como no estoy nunca, ¿sabes? Lo que pasa es que yo, lo único que quiero es que... El otro día me iba para Tacuarembó y una mamá hablando por celular con su hija adolescente. Lo anoté porque esto tiene que estar en el libro. Me senté y lo empecé a anotar. Una madre, miren, ¿cómo anda fulana? ¿Cómo estás? Bien. Se ve que le decía, ¿qué estás haciendo? Y le dice la madre, bueno, mira, tu padre te va a llamar, te está llamando tu padre el celular. ¿Por qué no tienes el celular prendido? ¿Qué te dije? ¿Por qué no lo cargaste el celular? Porque tu padre te está llamando y no te encuentra. Bueno, te dejé panchos para almorzar. Bueno, al rato lo llama de nuevo. Fulano, en el ómnibus. ¿Cuántos panchos comiste? Mi amor, te quiero mucho, te quiero, mi reina, te quiero mucho, te quiero. ¿Sabes que te quiero, no? ¿Sabes? Sí, está. ¿Lo ven eso? ¿Cuántos panchos comiste? Y se ve que la tipa le decía, estoy mirando Violeta, cualquier cosa, ¿no? Te dije cuántos, un número me tenés que decir. Te dije cuántos, me tenés que decir un número. Entonces, con este estrés que nosotros tenemos, ¿no? Con esta fatiga que nosotros tenemos, con la cual tenemos que salir de ahí, para poder, no hay cosa más linda para los hijos que vean que nosotros somos felices en la tarea que hacemos, en el lugar en que estamos, ¿no? Yo siempre les digo, cuando trabajo con padres o en alguna empresa, les digo, si ustedes, este lugar en donde están, no es el mejor lugar en el mundo donde podés estar, o quién llegó a su casa jueves de la semana pasada de noche y le dijo a su pareja o a tu papá o con quien tú vivas, ¿no sabes lo lindo que pasó hoy en el trabajo? Levante la mano el que llegó a su casa y le dijo, viejo, ¿no sabes lo bien que pasó hoy en el laburo? Allá, esta señora, pasaron la medicación que te pasa Ariel. No, porque... ¿no? Entonces, creo que debemos preparar, uno, lo de Ariel, el famoso complejo de Edipo, el psicoanálisis, los existencialistas que tú preguntabas, Raquel, por la logoterapia, hacemos una traducción, le llamamos la capacidad para amar afuera. Realmente este es como el objetivo, me parece a mí. Los queremos mucho a nuestros hijos, pero si hacemos las cosas bien, trabajamos para que no nos necesiten. Trabajamos para que los consuelen otros, no siempre nosotros. Porque si estoy siempre yo consolándolo, la nena no va a aparecer nunca. Que eso fue una entrevista que hice hace poco con una madre con un chico de 20 años. ¿No? Vinieron los dos juntitos, el nene encantado con la madre, ¿no? Porque pasaba de sexto a primero de facultad y estaba angustiado. Yo lo consolé todo lo que pude, me dijo la mamá. El padre no está porque no cree en los psicólogos. Yo tampoco creo en los psicólogos, señora. Así que los dejo solo para que charlen. Y la mamá, no, señora, yo capaz que el problema es usted. Le digo, yo no voy a trabajar con el niño. El niño, ¿no? Porque es un niño. Tiene 20 años, pero no tiene 20, tiene 12 o 13. Porque la maduración psicoafectiva, hay un atraso de 7 o 8 años. Por esto de la actitud parental sobreprotectora, que vieron que vamos alineados, ¿no? La actitud parental sobreprotectora hace que nuestros gurises no maduren, o sea, tienen una vida acolchonada. Entonces el primer chichón lo va a tener cuando la maestra le diga, no, eso no se hace. Ah, pero mi padre me deja. Sí, pero acá no. Entonces después le dice, en el liceo dice, tenés un 1. ¿Cómo no van a estar estresados los docentes? ¿Quién hay docente o maestro? Levante la mano. ¿Algún docente, maestro por allá? Bien. ¿Cómo no van a estar estresados si antes el pibe entraba educado? Y ahora ustedes lo tienen que educar mientras le dan clase. Te dije quieto, quédate quieto, ja el celular. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Pero cómo vas a venir? Andá, lávate la cara. Bueno, vení, agarra la fotocopia. Bueno, andá, agarra las cosas y andate. Mira, ay, este chiquilín, ¿por qué no vendrá medicado? Ay, qué horrible, no puedo pensar eso. Ese es todo el estrés del docente. Entonces debemos, creo que para ser felices, recuperar el optimismo. Que el optimismo no es ser divertido, ojo al gol. Un padre no tiene por qué ser divertido, ¿no? No podemos hacer una mezcla de Tinelli y Patch Adams para educar. El que educa frustra, y cuando frustra sos el malo de la película. Y ahí está la autoridad y hay que saber sostenerlo. No vamos a volver a la época de los abuelos. Para mí no hay tiempo más lindo que este, que estamos vivos, pero sí incorporar algo de lo que pasaba antes, que el no era no, entonces eso daba seguridad, daba un sostén. Nosotros nos frustramos, ustedes tienen chichones, porque donde hay vida hay cicatrices, pero esos chichones son también la base de nuestra felicidad. Si a ellos les ponemos un colchoncito cada vez que va a tener un chichón, lo incapacitamos para que sea feliz. Entonces después vemos estadísticas de depresión en adolescentes, ¿no? O de adicción en adolescentes y decimos, ¿y yo qué tengo que ver? Bueno, a veces no nos damos cuenta como padres, que no nos damos cuenta cómo criamos a nuestros hijos hasta que los hijos no llegan a la adolescencia. Entonces es muy importante aceptar lo que somos, aceptar que nuestros hijos forman parte de nosotros, pero que no los tenemos. No se puede tener a los hijos, no se puede tener personas. Si usted cree que tiene un marido, ya lo perdió. Digo, para los que están acá. Y viceversa, si usted cree que tiene una mujer, ya lo perdió. Se tienen cosas, pero no personas. Lo que tenemos es un espacio, una oportunidad lindísima de acompañar un proceso de crecimiento de alguien que se parece un poco a nosotros,
¿no? Sobre todo los primeros años, pero después se va no pareciendo, gracias a Dios, se va pareciendo él mismo, incorporando las cosas nuestras, el colegio, la escuela que elegimos, pero haciendo su vida. Entonces, capacidad para amar afuera, ¿tá? No para que quede adentro. Pero si seguimos así, el pibe hasta los 35 años lo sacamos de casa. ¿Cómo hacemos para que se vaya a los 25? O a los 30, ¿a qué edad lo quieren sacar? ¿A qué edad quieren que se vaya? No, no quiero que se vaya porque estoy solita, ¿sabes? Porque mi marido se fue, me dejó sola, ¿sabes? Entonces yo ahora duermo con mi nene calentito en la cama grande, es un divino. Miren que escuchen, hay madres que hablan de los niños como si fueran mascotas. No, es impresionante, ¿vos no te pasa en la consulta? Sí, claro. Es un divino, ¿sabes? Duermo calentito al lado de él y digo, ¿de qué me estás hablando? ¿De Martín o de Simba? No, de Martín. Ah. Y no es hora de sacarlo de la cama grande y no sé, después de que pase el invierno, ¿sabes? Porque ahora no tengo tiempo, ¿vieron? Si no tenemos tiempo no nos tenemos a nosotros, porque somos tiempo. Y si no nos hacemos tiempo para tener tiempo, para perder a nuestros hijos, no los vamos a perder. Van a quedar ahí con 35 años. Y ahí que vos ya te querés jubilar y no sabés qué hacer pagando las cuentas de todo, vas a decir, ¿y vos por qué no te fuiste? Y bueno, mamá, vos me dijiste que ella no me iba a entender. Vos me dijiste que como vos no iba a haber otra y yo te creí. Bien, entonces, tener nuestra autoestima que se sostenga, que no dependa del niño. ¿Se comprendió eso, no? De tu familia, de vos mismo, de tu pareja, la terapia que tengas que hacer, lo que sea. Pero si depende de eso, si yo estoy firme, si yo me siento feliz, el gurí va a chupar felicidad por ósmosis, ¿sí? No hagan nada para que el hijo sea feliz, por favor. Hagan con la vida de ustedes y cambien lo que tenga que cambiar ahora para que los gurises sean felices. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a hablar ahora con Roberto de otro tema que hoy es como una realidad ineludible, que es el tema del rol de los padres frente a la tecnología, ¿no? Está claro que en unos años pasó a ocupar un lugar protagónico de no existir, a ser la computadora que era la única de la casa en el living, ¿no? A que hoy nosotros y nuestros hijos tienen un montón de accesorios. Y bueno, la idea es charlar un poquito de, bueno, a qué edad está bien que los usen, cómo, cuál es la forma. Hay límites también en cuanto a la tecnología. ¿Cuáles deberían ser esos límites? Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. También me pliego a las felicitaciones y agradecimiento a Raquel por la invitación a este evento. Y bueno, y es un gusto estar con estos colegas acá amigos y además se está poniendo divertida la mesa, así que esto pinta muy bien. Digamos, a todo lo que ya han hablado, mi rol ahora un poco con lo que me toca, lo que es mi trabajo diario, es incorporar, bueno, cómo entra la tecnología en toda esta situación que ellos han descrito muy, muy claramente, ¿no? Y hay varios puntos que me parecen interesantes como para señalar. En primer lugar, la otra vez, por ejemplo, una persona me decía, mirá, Roberto, me tenés que ayudar, ¿no? Me tenés que ayudar porque yo ya no sé lo que hacer con esto. Bueno, pero ¿qué te pasa? Dice, yo llego a casa y está todo el tiempo conectada al Facebook. Toda la tarde conectada al Facebook. Y llego y ni me saluda, ni me da bola, y bueno, y se pasa ahí. Le digo, bueno, ¿y qué te parece que hagamos? Y dice, bueno, llamala a mi madre y decile. Muy bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Levanten la mano, por favor. Bien. Es un tema que a veces, como muchos temas, nos gusta más y nos resulta más sencillo ubicarlo en los más jóvenes, pero en realidad es un tema de todos, ¿no? Hay mucha gente con la que se ha vuelto insoportable almorzar, por ejemplo, o ir a comer o salir, ¿no? No porque las personas se hayan vuelto insoportables, sí, hay muchos casos de eso, pero me refiero, a los casos donde uno lo que tienen por delante es un celular con una persona de telón de fondo, ¿no? Es decir, básicamente lo que está haciendo la persona es utilizando su celular para bajar sus mails, contestar mensajes, ver su grupo de WhatsApp, sacar fotos, contar que está almorzando conmigo, ¿no? Entonces, en realidad, la mayor parte de la gente participa mucho más de la conversación que está teniendo que yo, que estoy enfrente, ¿no? Que simplemente lo que veo es teclearlo. Entonces, esa es una realidad. Le sumo un chiste que
que mi mujer dice que no, que me pasa a mí. Así lo hacemos en vivo. Hay un chiste que viene una viñeta que dice, la mujer le dice al tipo, ponete el celular acá, así hago como que me estás mirando. Bueno, es tal cual. Entonces, esa es la situación. Este fenómeno incluso tiene un nombre, fabbing, ¿no? Que es interponer el celular entre las personas, lo cual lleva a que ya no nos miremos cara a cara. Yo he hecho varias veces, no lo voy a hacer acá porque no tenemos mucho tiempo, pero digo, de intercambiar con el otro de repente el celular rápidamente, ¿no? Y entonces después le pregunto, bueno, ¿saben qué marca de celular era el del otro? Y todos saben, ¿no? ¿Y qué color de ojos tiene el que estaba al lado de ustedes? Y la mayor parte no sabe, no tiene idea, no miró a la cara, ¿no? Y son cosas que a veces nos impactan, que nos ayudan a ver dónde estamos parados. Y hoy se habla mucho de nativos y de inmigrantes digitales. El gran problema que tenemos hoy son los náufragos digitales. Es decir, aquellos que están básicamente solos y que han encontrado consuelo en las redes, ¿no? En la computadora, en los videojuegos. Yo me acuerdo hace muchos años ya, un pibe que decía, yo he pasado muchas más horas jugando videojuegos que con mis padres, ¿no? Entonces, acá el problema no son los videojuegos, el problema no son las redes sociales, ¿no? El problema son, en todo caso, la parentalidad, nuestros hijos, ¿no? Y el problema no pasa por el uso o no uso, ni siquiera pasa por a qué edad comienza a usar una red social o un videojuego, pasa por la cantidad de uso, ¿no? Y pasa por la dosificación. Y lo que tenemos hoy es que estos náufragos digitales tienen la mayor parte canilla libre de conexión. Y tenemos gurises que llegan a las 7:30, 8 al liceo con unas ojeras por el piso porque se quedaron chateando hasta las 2, 3 de la mañana. Y no hubo ningún padre que les pudo decir, bueno, mirá, hay tal hora para terminar de chatear, ¿no? Y cuando uno hace consulta y pregunta, bueno, ¿tenés una hora para apagar la computadora? La mayor parte de la gente, de los chicos, dicen que no hay una hora. Y se nos ha ido complicando más, porque además las tecnologías como los celulares o las tablets hacen que ni siquiera puedas decir, bueno, puedo controlarlo. Es cada vez más difícil el control. Es como, digamos, uno antes podía decir, mirá, si veías a tu hijo a las 10 de la noche, algo que todos más o menos teníamos claro, y decir, bueno, estas no son horas para llamar a una casa. Eso más o menos todos lo teníamos claro. O sea, uno, digamos, como referencias parentales tiene 4 o 5, más o menos, que son sólidas, ¿no? Esa era casi una de cajón. Vos decías eso y lo decías tranquilo y sabías que eso estaba bien dicho. Entonces, ahora tú decís eso y te miran, ¿no? Te miran con cara de, bueno, pobre muchacho o muchacha, ¿no? Venido de las cavernas, ¿no? De aquel tiempo donde había teléfonos que se discaban, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y te dicen, mira, yo no estoy llamando a una casa. Ni siquiera estoy llamando, ¿no? Estoy mandando un mensaje a una persona. Y se dan media vuelta y se van. Y uno queda realmente en offside muchas veces frente a esas situaciones porque es real, no está llamando a una casa, no está alterando el orden de la casa porque en la otra casa le pasa lo mismo que en la nuestra. O sea, la conexión es 24 horas. Hay una hiperconexión y por lo tanto muchas veces también hay una sobreexposición social. Que es algo así comparable digamos, a lo que es cuando uno se lleva a un amiguito o amiguita del hijo o la hija un fin de semana, ¿no? Las primeras horas son todo, ¿no? Manía, todo felicidad, alegría, ¿no? Después empieza la primera noche, la segunda, tercera, cuarta, ya se empiezan digamos, a estar mucho rato juntos, ¿no? Y muchos empiezan los primeros roces, ¿no? El cuarto o quinto día empiezan de repente los primeros roces. Bueno, esto pasa hoy en las redes sociales. Están tanto tiempo que llega un momento que no hay nada para decirse. O sea, lo que hay para decirse de repente es publicar la foto graciosa, hacerle burla a uno, hacerle burla al otro, subir una foto subir una foto así, ¿no? Comentar tal o cual pavada. Entonces hay un fenómeno de sobreexposición social porque lo que nos falta también son momentos de desconexión. Y tenemos que estos chiquilines están en conexión por defecto. Su estado natural, cultural, es la conexión por defecto. Nosotros, digamos, en nuestra infancia estábamos desconectados por defecto. Cada uno tenía su autonomía, su individualidad, ¿verdad? Y ibas a la casa de uno, te juntabas con uno, hablabas por teléfono con el otro. Pero estos están en conexión por defecto. Están siempre conectados o siempre potencialmente conectados. Y en pocas casas, y esto es un tip que a mí me parece muy importante,
hay instancias de desconexión, de decir, bueno muchachos, ahora, en este momento, todos. Pero cuando digo todos, digo todos. Padre, madre, hermana, grande, chica, mediana, bebé, que deje la tablet también el bebé, ¿no? Y simplemente estar ahí. Y primero, lo que uno ve, ¿no? Porque esto pasa en todas las casas, uno ve que al principio están todos como con un cierto desasosiego. O sea, ¿qué se hace cuando uno no está conectado en este siglo XXI? ¿No? Los chiquilines te miran, hay muchas viñetas, hay muchos chistes sobre esto, ¿no? Pero pasa que cuando les decís que se desconecten, empiezan a mirar casi que aterrados. Bueno, yo no sé cómo es vivir, digamos, hablamos y ponen tono sarcástico, ¿no? ¿Y qué quieren? ¿Hablar? ¿Hablar en familia? Y sí, queremos hablar en familia, porque además en muchos estudios se marca que hablar en familia, y sobre todo a la hora de la cena, es algo, digamos, que es como un gran remedio contra muchos males. Entonces, al principio ese sarcasmo, después empieza a ceder paso, bueno, al silencio, y que a uno empiece de repente a contar aquello que hizo en el día, ¿no? Sin que te mande al link del video de YouTube donde está lo que hizo en el día, ¿no? O sea, no me refiero a eso, ese es el estado normal, ¿no? Es decir, no te dicen, entra a mi blog, no te fijaste en Twitter lo que publiqué hoy, no. Digo, ese no es el estado que estoy hablando de que te narre, que te cuente, que estuve acá, estuve allá, hice tal cosa, me gustó tal otra, ¿no? Esa instancia de encuentro que después que termina, vos ves que todos quedan plenos. Pero para eso hay que tener disponibilidad emocional. Y no hay que ser como la mamá del inicio que estaba conectada a Facebook las 24 horas y que era el joven el que proclamaba, ¿no? Que es, bueno, la desconexión de la mamá. Entonces, el tema de vuelta no son las redes sociales, ni la conexión, ni la tecnología. Pero sí pasan muchas cosas en la tecnología y en las redes sociales que está bueno que hagamos tema. Entonces muchos padres te dicen, ¿no? Ustedes levantaron la mano, muchos tienen Facebook, pero mucho tiempo atrás la gente pensaba que no tener Facebook era como signo de estatus cultural. Es decir, si yo no tenía Facebook era moralmente superior, digámoslo claramente. O sea, no tenía necesidad de exponerse en las redes sociales, de mostrarle a nadie quién soy, a nadie le interesa lo que soy, ¿no? Eso ha ido cada vez claudicando más, y ya la gente acomoda su discurso. Yo como lo sigo eso, me río, ¿no? Y empieza todo el mundo a estar en conexión. Y cuando estamos en conexión ahí, entonces, ¿qué pasa? Hay aquellos que no quieren estar en conexión, te dicen, bueno, pero a mí no me interesa meterme en eso. Ya no en la postura moral superior, sino no me interesa. Bueno, pero tu hijo pasa muchas horas en conexión. Tu hijo pasa más horas en conexión que en el liceo, en la escuela, que contigo. Entonces, vos tenés que saber qué es lo que está haciendo. Porque si no te pasa que un día te llaman a tu casa, o a tu celular, mejor dicho, ya nadie llama a las casas, te llama al celular el director o la directora del liceo para decirte que, bueno, te invitan a tener una entrevista, ¿no? En la cual seguramente en la entrevista te muestren los grupos de Facebook que armó tu hijo, ¿no? Las cosas que ha puesto en los muros de sus compañeros, ¿no? Cómo está amenazando de repente a fulano y a mengano, y los padres ahí se desayunan que hay una vida, ¿no? Paralela de la cual no tienen ninguna idea. Ahora, esto no se trata, siempre digo lo mismo, no se trata de sentarse al lado del hijo adolescente que está chateando, porque eso no genera buena onda con los hijos, digo, pruébenlo, o sea, en general no da demasiado resultado, ¿no? Ni tampoco comentarle la foto, decir, no, qué linda nena, sos la más linda del grupo, ¿no? Pruébenlo, o sea, todo es posible en esta vida, o la mamá que pone, no, nene, abrigate. Esas cosas, no, yo me refiero a hacer tema de lo que hacen. Decir, che, ¿te parece eso que publicaste? ¿Te parece ese me gusta que le pusiste a tal grupo o a tal comentario? Y muchas veces no le ponen el me gusta al comentario por el comentario en sí o por lo que dice el grupo. Le ponen por un tema de estatus y por un tema de influencia. Quieren quedar bien con aquel que hizo eso. Entonces, ¿cuántas veces alguien que para uno es influyente, te dice una cosa que vos no estás de acuerdo y vos igual decís que sí porque no querés quedar mal? Y ellos ya siendo grandes. Los chicos les pasa mucho más, ¿no? Entonces, el tema acá es poner límites, es control, confianza y contención nuevamente también en esto, en las redes sociales. Porque que sepan que uno está ahí
controlando, y cuanto más chico, más control, y cuanto más grande, más confianza, y en el medio el monitoreo, es decir, saber en qué están. Nena, ¿te parece que ese grupo, no, vos que tenés 14 años, ese grupo de motoqueros, ¿no?, donde todos son barbudos, ¿te parece que sea el mejor grupo para estar afiliado en Facebook? Porque además tenemos otros problemas nuevos, que estos chiquilines van a estar acompañados de todo ese material por muchos años. Entonces, Alejandro, que los quiere sacar a los 25 años de la casa, muchos, con las cosas que publican hoy, no los van a sacar ni hasta los 40. Porque hay pila de cosas que ellos funcionan en las redes sociales como si fuera un universo paralelo, donde creen que pueden decir cualquier cosa, donde las malas palabras abundan, sobre todo en los varones, ¿no? A partir de los 8 años, cuando, digamos, Ariel decía, bueno, cae la idealización, ¿no? Y Fanny también decía, cae la idealización, empieza la socialización y empiezan, ¿verdad?, a mostrarse. Y cuando se muestran pasan por lo menos dos grandes cosas a controlar y a monitorear, que es, los varones tienen un lenguaje básicamente barométrico, es decir, todas las malas palabras que saben, ¿no?, las ponen en los muros propios y ajenos. Y las chicas, a partir de los 10, 11 años, empiezan a sentirse lindas, ¿no?, empiezan a sentirse mujercitas y empiezan primero tímidamente a sacarse una foto así, después asá, y después los asá van subiendo, ¿verdad? Y creen que están en la playa Posito, Bikini, Ramírez o Punta Yeguas, cualquiera. Y no están en una playa, están en todo caso en 18 y Ejido. Porque, digamos, el Facebook es mucho más parecido a un lugar público y a un contexto donde cualquiera puede ver cualquier cosa. Y ellos creen que están solo entre amigos y que a nadie le importa, ¿no? Y que solo lo ven los amigos. Es una falacia. Y además es una falacia porque el amigo Zuckerberg, que es muy inteligente, lo que él pretende es que tengamos una sociedad hipertransparente. Es decir, que todos seamos capaces de ver todo de todos. Ese es su sueño. Su sueño dorado es que todos podamos entrar a todos. Ahora está haciendo, por ejemplo, el social graph, que es las etiquetas, como tiene Twitter, ¿verdad?, de forma tal de que vos, buscando por palabras claves, puedas ver lo de todo el mundo. Y ya ahora, por defecto, todos los perfiles de Facebook aparecen visibles para todo el universo. Entonces, tenemos que empezar también como padres a ser padres de ciudadanos digitales, y esa es complicada. Y yo puedo decir, a mí no me interesa, a mí no me gusta, todo lo que vos quieras, pero tus hijos están ahí. Entonces, te guste, no te interese, te embole, lo que vos quieras, tenés que participar, tenés que saber lo que está haciendo, tenés que saber cuáles son sus amigos, tenés que saber las cosas que hace ahí, justamente para paliar la orfandad digital, ¿no?, para que no sean náufragos u huérfanos digitales, para que uno esté ahí. Y cuando ellos saben que uno está ahí, eso les da contención y los alivia, ¿no?, y los limita. Y son capaces, ¿verdad?, de decir, bueno, no, estuve mal en esto. Y son menos capaces de decir cosas que no se animarían a decir cara a cara, ¿no? En cambio, cuando no tienen control, creen que es un viaje a Bariloche donde ahí nadie los conoce, ¿no? Y la fantasía de ellos es que Facebook es una especie de viaje a Bariloche de cuarto, pero todos los días. Y de ahí nadie los ve. Y no es así, lo ven y hay responsabilidades civiles y hay responsabilidades sociales y también hay responsabilidades penales por las cosas que hacen para los más grandecitos. Entonces, el tema es, digamos, hacer tema de esto, ser guía de nuestros hijos, también en el universo digital, participar de ello, hacer tema, ¿verdad? Y generar esos momentos de desconexión que desnaturalicen esa relación que creemos que tienen los jóvenes con la tecnología. No es así. Los jóvenes manejan la tecnología de forma muy básica. Hacen cosas que parecen interesantes, pero que son sumamente básicas. Que nosotros no sepamos hacerla es otro tema. Pero no son Steve Jobs y sus amigos. Digo, lamento desilusionarlos, si hay, no, porque todos tendemos a creer, bueno, que nuestros hijos son unos genios y mirá lo que hace. Y lo que hace es subir una foto a Facebook, lo hace cualquiera. Ahora lo hacen las abuelas también, ¿no? Las abuelas suben fotos a Facebook. Y las abuelas, vieron qué interesante, ¿no? Para como seguramente diga Fanny, tienen mucho más libertad. Y los nietos se animan también a tolerarle mucho más lo que dicen las abuelas en el Facebook. Como que, bueno, de los padres de repente les complica más. Pero las abuelas tienen como más carta libre para hacer. Entonces,
con tener control, contención, confianza, como en la vida de todos los días. Ser guía, ayudarlos a manejarse, ayudarlos a dosificar, ayudarlos a desconectarse, porque ese es el mundo hiperconectado de ellos. Entonces, nuestro rol es desconectarnos y a su vez meternos en ese mundo para guiarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Lo que vamos a hacer es una última pregunta a cada uno, que les pido que sean unos 5 minutos cada uno, así no se nos hace muy tarde. Ariel habla mucho en sus conferencias, ¿no?, de cuáles deberían ser las herramientas de las personas para enfrentar la vida, ¿no? Como decía un poco Alejandro, más que en realidad tratar de que nuestros hijos sean felices, lo ideal sería que les podemos dar herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Y bueno, y que a través de esas herramientas sean felices. Entonces, en unos 5 minutos, ¿cuáles serían, digamos, esas herramientas que debemos pretender que para que a los 25 años se vayan, digamos, de la casa, qué herramientas deberían tener? Yo voy a usar mis minutos para otra cosa, Raquel. Los que hacemos psiquiatría de niños estudiamos en mi época un promedio de 8 a 10 años para ser médicos. En mi caso fueron 10 años, lo siento, pero no pudo hacerlo en menos. Y después 5 años para ser psiquiatra de niños. 15 años para tener un título. O sea, muy normal uno no puede ser si es psiquiatra, ¿verdad? Eso queda claro, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Porque de los 5 años que uno estudia psiquiatría, 4 años y medio, 8 horas por día estudiamos las herramientas para la vida. Y Raquel me pide que yo en 5 minutos le diga las herramientas para... entonces, perdóname, Raquel, digamos, muy linda la revista, digamos, pero yo lo que quiero decir es esto, miren, a nosotros los que estamos acá, la verdad es que lo que nos interesa es que se vayan con algo, y yo creo que, yo por lo menos me voy con mucho. Ya voy a incorporar a mis charlas cuando ellos no estén presentes, cosas que aprendí acá, digamos, está bárbaro. Pero la idea básica es que nosotros necesitamos tener conciencia que en los primeros años de la vida de nuestros hijos podemos hacer muchísimo. Y después no es que no se puede hacer. Después lo que hay que hacer es acomodar el cuerpo y tener las consecuencias de lo que pasó en ese primer tiempo. Cuando yo hablo de desarrollo emocional, digo que es como un partido de fútbol, que tiene 2 tiempos, ¿verdad?, con un entretiempo. Los primeros 30 minutos del primer tiempo son los primeros 5 años de la vida de nuestros hijos. Y si uno, aunque no le interese el fútbol, si le meten un par de goles en los primeros 30 minutos, el partido es mucho más difícil que si uno es el que golea. Tenemos que tratar de que nuestros hijos goleen. ¿De qué manera? Estando allí, estando físicamente presentes y emocionalmente disponibles. Yo sé que esto en realidad es lo que estuvimos diciendo, pero es casi un grito desesperado, porque uno se da cuenta de que gran parte de las cosas que están pasando con los chiquilines, cuando hacemos clínica, uno atiende chiquilines con dificultades, que no están pudiendo básicamente ser felices. De eso se trata esta historia. Se pudo haber ahorrado gran cantidad de cosas si en los primeros años se hubieran hecho cosas diferentes. Una de ellas es tratar de que nuestros hijos desarrollen capacidad de ser autorregulados. Y la autorregulación es un sistema humano que nos permite elegir los comportamientos a emitir, no siempre en función de las ganas que tengo, sino de lo que conviene hacer. Y eso se hace si yo en los primeros años aprendo 2 cosas. Primero, que la vida es previsible a través de las rutinas que mis padres me pusieron, y que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden a través de la famosa mezcla de los sí y los no, que son los famosos límites. Esas son básicamente las herramientas que un niño puede tener. Todos los estudios que hay sobre líderes mundiales de gente que aparentemente fue feliz, no necesariamente exitosa, tienen que ver con la capacidad de autorregularse, con la capacidad de hacerse dueño de uno.
El gran problema que tenemos los seres humanos es que nacemos muy incompletos. El cachorro humano nace individuo, y si no tiene un humano que lo forme, no va a llegar a ser persona. Eso le pasa solo a la especie humana. Un perrito nace huérfano y va a ser perrito. Pero un ser humano, si lo agarra un lobo y lo cría, no va a ser persona. Los tenemos que hacer personas nosotros, y para eso necesitamos dos cosas fundamentales. La posibilidad de que desarrollen autorregulación para poder vivir con otros, para poder convivir, y la posibilidad de ayudar en su desarrollo moral. Y eso se hace marcándoles la cancha y diciéndoles que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y no confundiendo esto de que mi hijo es más feliz que yo porque la está pasando mejor. A veces la está pasando mejor, pero el resumen de todo esto es que nos estamos llevando mejor con las cosas, pero peor entre nosotros. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. ¿Cómo hacemos para empezar a reconocer el color de ojos del otro? Que eso es lo primero que yo hice, porque me di cuenta que no sabía el color de ojos y me había fijado en la marca de los celulares, que ya me voy a comprar uno parecido al de acá, al del compañero. Gracias. Comportamientos rebeldes. No era conductas conductas. Bueno, yo le hago la pregunta y Fanny responde lo que quiere. Yo tenía el método de las 4C, por eso. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero en el tema realidad, era límites. ¿El tema era límites, Ariel? El tema en realidad que le queríamos preguntar a Fanny con esto de que nos costaba poner límites, ¿no? Es que a veces nos enfrentamos, ¿no?, con comportamientos rebeldes de los niños, ¿no? Porque obviamente es más fácil poner límites cuando le decimos anda a bañarte y va, que cuando se lo decimos 8 veces. Yo les cuento que tengo pensado generar una aplicación en algún momento que apretes y digas anda a bañarte, junta la toalla, ordena tu cuarto, para que los padres lo tengamos que repetir un poco menos. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no, con esos comportamientos cuando son rebeldes, digamos? Bueno, ¿cómo enfrentarlos? Y también veo que hay muchas embarazadas y de hijos chicos, aunque tenemos poco tiempo, la diferencia con las rabietas, ¿no? Como que es una pregunta a veces frecuente, que cuándo es una rabieta, un capricho, y cuándo es un comportamiento rebelde. Bueno, vamos a distinguir entre capricho y rabieta, ¿verdad? O pataleta. Las pataletas o rabietas empiezan a aparecer al final del primer año y tienen que descender y desaparecer alrededor de los 4 años, alrededor 4 años y medio. Importa, por supuesto, la frecuencia y la duración. No es lo mismo una rabieta todos los días que 5 rabietas todos los días, o que dure 5 o 10 minutos, o que dure 20. Esto no sabemos bien los psicólogos por qué se debe. Sabemos que sí, es baja tolerancia a la frustración, sabemos que cuando el niño empieza a hablar y a expresar, tienen que descender. Y esto es una luz amarilla intermitente. Cuando tu hijo ya tiene 5 años y sigue con esas rabietas, hay que consultar. No se sabe qué es, puede ser predecesor de alguna patología, y acá tenemos al psiquiatra y se deriva, porque los psicólogos no sabemos bien a veces, porque vemos las rabietas y tratamos de, en terapia, que desaparezca, y persiste, entonces derivamos a los psiquiatras infantiles. O es algo emocional, ¿verdad? Ahora, uno dice, pero ¿por qué está tan con esa pataleta? Uno ve que hay chicos que lo tienen y otros que no. Y después los mismos chicos en la adolescencia que no tuvieron rabietas, tienen una adolescencia que no tiene nada que ver con las rabietas, o sea que ¿por qué algunos niños tienen y otros no? No se sabe bien. Lo que sí importa es qué actitud tomamos los padres frente a las rabietas, porque realmente yo he visto rabietas de chicos y es muy difícil diariamente estar frente a un niño que tiene pataletas diarias y varias, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que tenía un docente en educacional que decía que es como un ataque de descontrol, de locura. Y a veces las madres, sobre todo, nos descontrolamos y tratamos de convencer o nos enojamos. Y eso parecería que no es la solución. Entonces,
Un niño de 1, 2, 3, 4 años, cuando le vienen esas pataletas, hay que respirar mucho, contar 1, 2, 3, 4, 5, y lo que sí ayuda, les puedo asegurar, es dar o un almohadón o un objeto irrompible, y el mensaje es claro: a ti ni a nadie le haces daño, y le das el objeto. No hay que hablar, no hay que convencer, porque es como que te entra y te sale. Y acá, cuidado, que en momentos de desesperación a veces decimos palabras como malo o te portás mal. No, nada de epítetos ni nada de evaluaciones. Estás con rabia, eso sí se puede decir. Rabia es una emoción displacentera, todos saben lo que es. No quiere decir que seas malo. Entonces, a los padres, yo sé que los que tienen hijos con rabietas son periodos que duran años y que es difícil. Entonces, cuidado con la actitud. Siempre hay que sostener, contener y dar un objeto para reemplazar. Que el niño, por lo general, se calma. A veces no se calma y hay que consultar a los profesionales. Pero el niño no lo hace queriendo. O sea, no hay una intención. Por eso, ¿para qué convencerlo? ¿O para qué castigarlo? ¿Para qué decirle malo o te portás mal? Ahora, con los caprichos es bien fácil, porque en el capricho hay una intención. Es supermercados, ¿no? Típico el almacén, supermercado. Comprame. El niño grita, y la madre, por vergüenza, va y le compra y el niño se calla. Eso no es una rabieta, eso es un capricho, porque el niño tiene conciencia. En una rabieta es como un descontrol. Entonces, para distinguir es que cuando el niño caprichoso quiere, a través de los gritos, de la presión, de lo que sea, se tira en el piso, conseguir algo. Atención, padres, porque si ustedes lo complacen, hay un mensaje educativo. Grito, insulto, hago escándalo y obtengo por ese medio, atención, lo que quiero. Entonces hay que sostener y contener. En mi caso les voy a contar lo que me sirvió con los caprichos. Mi hija no tenía pataletas, pero tenía caprichos. Yo vivía en un pueblito y todo el mundo me conocía porque trabajaba en el servicio psicológico. Y un día voy al supermercado, lo único que había, y mi hija empezó a gritar. Yo digo, no, todos me conocen, la hija de la psicóloga. Entonces, era un capricho. Bueno, yo agarré y compré, digo, porque acá me muero de vergüenza. Y como no tenía con quién dejarla, le digo, mira, Daniela, yo te compro. No me acuerdo bien si era 1 por día o día por medio, un caramelito. Le hice como una especie de tabla, ¿no? Y bueno, primer día gritó, segundo día gritó menos y después, bárbaro, ya sabía. O sea, hice como una especie de plan, o sea, no muy rígido, pero tampoco muy flexible. No, y aprendió muy rápidamente que gritó un día, 2 veces, me fue muy difícil. No me fue fácil porque aparte de la psicóloga del pueblo, poco menos, pero a la semana ya la llevaba y ya ni gritaba ni pedía. Eso es un capricho. Y de nuevo, en el capricho, que también cansa a los padres, ¿verdad? Porque a los gritos, y yo a veces veo en el supermercado las madres arrastrando, en lugar de darlo con amor, bueno, ya te compran. No, eso no sirve. Uno tiene que comprar contento, sereno, es un acto de amor. De nada vale, cuidado con complacer a los hijos, y de esa forma obtienen un silencio, pero un silencio que es muy poco duradero, ¿no? Entonces hay que sostener, hay que darse cuenta si es un capricho o si es una rabieta, y siempre las consecuencias dependen de los padres. A veces hay que pedir ayuda y a veces hay que, ver un poco cómo podemos ayudar. El capricho, si el niño ve que el padre no se enoja o no corre a saciarlo, desaparece, les puedo asegurar. Y hay un fenómeno, yo en diciembre va a ser 33 años, miren qué número, que me recibí. Y los padres éramos distintos, los niños eran distintos, los motivos de consulta en los años 80, vos sos joven, vos también, pero eran otros. Se venía por encopresis, enuresis, ¿verdad? Y ahora vienen porque no los aguantan más, por problemas de conducta, pero no puedo más, porque duermen en la cama. Bueno, ha cambiado la consulta, ¿no? Entonces, fíjense en si será importante cómo yo me posiciono de lo que pasa. A veces con los hijos, acá hay un logoterapeuta, nos puede pasar de todo. Podemos tener un hijo
difícil, podemos tener un hijo con muchos problemas, claro que sí, podemos tener. No es nuestra culpa, pero nuestra responsabilidad es responder frente a lo que nos tocó. Como decía Víctor Frank, ¿verdad? Nuestro amigo Víctor Frank, que lo que importa es cómo uno responde, cómo uno se hace cargo de lo que le toca. Y hay niños difíciles. Justamente de eso ahora íbamos a hablar un poquito con Alejandro. Quería que hablar. Me pasa volando. Quería que Alejandro justo explique un concepto relacionado con la felicidad, que justamente tiene que ver, ¿no?, según la logoterapia, que la felicidad es como encontrar el sentido a las vidas. Me va a decir que es imposible en 5 minutos, pero le voy a pedir que haga lo que pueda para explicarnos qué es el sentido de la vida y si hay forma de encontrarlo. Estamos buscándolo. Me mató. Hay... voy a hablar en serio, porque a veces por hacer chistes uno... Pero lo podemos hacer así, con una mini meditación, a ver si me sale. Se despertaron, ¿recuerdan cuando se despertaron solos hoy? ¿Pudieron sentarse en la cama solas, sin ayuda? ¿Pudieron levantarse de la cama solos, sin ayuda? ¿Pudieron caminar hacia el baño solos, sin ayuda? ¿Pudieron arreglarse el pelo o afeitarse solos, sin ayuda? ¿Pudieron ir hacia a la heladera? ¿Tenían los hijos que los estaban llamando? ¿Podíamos salir de casa? ¿Tenemos un trabajo donde ir? ¿Tienen alguien ahora cuando salgan de acá a quien llamar o quieren mandarle un mensajito y tomar un mate, compartir? Esto es la felicidad. No busquen más la felicidad, por favor. La felicidad es darnos cuenta que estamos vivos, que es un milagro que estemos vivos, y que lo que dice Víctor Frankl es que uno descubre, no se inventa, la descubrimos en la familia, que en la tarea, a veces, cuántas veces estamos mal, ¿verdad? Estamos tristes, estamos cansados, fatigados, no tomamos Romatón, y te llama tu hijo, ¿no? Y dice, mamá, vení. Conocen esa fuerza, ¿no? Papá, vení. ¿Dónde está la toalla? La toalla está ahí, ¿no? Pero él precisa que vos se la des. Somos así. Y ese llamado del otro es lo que nos hace personas, como decía Ariel. El llamado del otro es lo que nos hace que nos levantemos, porque también nosotros no tenemos ganas de levantarnos el lunes de mañana. Pero estamos enseñando, ¿no? Que sí, que hay un trabajo para hacer, que hay una tarea para hacer. Eso es lo que decía Víctor Frank. Entonces descubrimos el sentido en nuestra tarea, más allá de si es remunerado o no, lo que tenemos para dar a los demás, en el amor, y también lo que le pasó a Frankl y a muchos, en el sufrimiento. A veces sufrimos y nos parece que todo está perdido, pero ahora que se habla de la resiliencia, ¿no?, que está de moda, justamente es la capacidad para sobreponernos de las adversidades. Por eso creo que estamos a tiempo, y como estamos terminando, celebro realmente esta oportunidad que nos diste, Raquel, porque lo que les quiero decir a los padres es esto final, que entonces la logoterapia es descubrir el sentido de la vida y que enfermamos cuando no lo descubrimos, lo que dice Víctor Frankl, que él le llamó vacío existencial, que vendría a ser como un domingo de tarde, para hacerla fácil. Un domingo de tarde crónico, ¿no? Como dice el poeta, cuando alguien muere todos los días son domingos. Imagínate esa depresión, ¿no? Domingo, en vez de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Entonces, eso es una depresión, digamos, es un vacío existencial que hay que consultar, porque evidentemente si no siento que sirvo, si no me siento importante, si no me siento valorado, si no me siento querido, puedo empezar a dudar del sentido de la vida, o que la vida tiene sentido, y en Uruguay tenemos 10 intentos, entre 8 y 10 intentos de suicidio por día. O sea, tenemos un tsunami invisible que agradezco mucho esta oportunidad de charlar con padres, porque esto es hacer prevención, esto es hacer psicología, esto es ayudarnos entre todos y que estemos juntos. Nos cuesta educar porque no nos damos cuenta que a todos nos pasan las mismas cosas. Cada uno va, ¿no? Dejan los pibes, nos vamos, ¿no? Chau, que se encargue la maestra. Yo bastante tengo con lo mío, ¿sabes? Porque en parte yo tengo una vida. ¿Usted cree que ser madre es todo? No, pero usted está estresada. Sí, pero yo no me quiero estresar. Usted enseñaré. No, pero si usted no se estresa ahora, se va a estresar de grande con otro problema, ¿no? Más grave. Más vale estresarnos porque no come, ¿no? A los 2 años, o la rabieta a los 4, que a los 15 no poder levantarla de la cama a la niña, o a los 18 porque no quiere estudiar o porque se quedó hasta las 3 de la mañana en Facebook. Entonces ya perdió el año por faltas. Entonces, ver que estamos juntos, unirnos,
Sabater dice que el pesimista doma, el optimista frustra, educa. Si somos pesimistas estamos domando al otro, por eso me gustó mucho lo que dijo Ariel también recién de nos hacemos humanos con el otro, es lo que decía Ortega y Gasset. El tigre no puede destigrarse, pero el ser humano se puede deshumanizar, como dijo Ariel, si no se encuentra con otro humano. Y para ir terminando, cuando se levanten, por favor, cuando se despierten después de celebrar la vida, esa mini meditación que les hice recién, derroquen al uruguayo que se despierta con ustedes. Pónganse un nombre brasilero o argentino. Porque tenemos que poder llamarnos distinto. Entonces me pasó con un paciente, le digo, ¿cómo andás? ¿Y cómo querés que esté? ¿Con lo que me pasó? Y no sé, no leí tu mail, ¿qué fue lo que te pasó? Me ascendieron. Ah, te ascendieron no, pues yo no esperaba, ¿estás contento? No, yo no esperaba ahora, ¿viste? Ahora no. Ahora me complica. Entonces, más triste que uruguayo contento. Vamos a tratar de poder ser optimistas y de creer de que podemos cambiar la sociedad que vivimos. Por favor, no nos den más trabajo los psicólogos. Si hay más padres, va a haber menos gurí en manos de psicólogos. Para cerrar, le voy a pedir a Roberto, íbamos a hablar de bullying, pero en realidad ya es un tema muy largo que ya lo vamos a comprometer para otro encuentro. Para cerrar un poco, hoy aparecía, ¿no?, cuando hablábamos de los temas que preocupaban a los padres, ¿no? Vimos que muchos de los que podemos afrontar en casa lo han mencionado, ¿no? Y aparece también el tema de la inseguridad pública. Ahora Roberto se va a enojar porque no es de las preguntas que le había mandado antes, y lo voy a hacer improvisar, ¿no? Pero un poco lo que decía Alejandro, ¿qué podemos hacer como sociedad todo para cambiar, ¿no? Porque a veces todos tenemos la sensación de que, bueno, los problemas están afuera y los problemas pasan y hay corrupción y hay violencia, pero bueno, como yo no soy la que la genero, entonces tampoco puedo hacer nada para cambiar y bueno, y lamentablemente nos pasa que hoy tenemos una sociedad más deteriorada, digamos, que hace unos años en muchos aspectos. Entonces, ¿hay algo? ¿Qué es lo que puede hacer uno o qué granito de arena puede aportar, digamos, para ir revertiendo y no seguir sintiendo todos que la familia y la sociedad están en crisis? Una introducción, perdón, Roberto, te doy el pique. El año pasado Martina, con 12 años, empezó a andar en 142. Porque allá nos mudamos para San Guilán, se tenían que tomar. Entonces yo puse en Facebook, porque era un estrés, todo el mundo estresado. La familia, todos, ¿cómo va? Ahora voy a tener que dar a mi madre el libro tuyo. ¿Cómo? Decime que yo la llevo, Alejandro, porque ¿cómo puede ser Y la gurisa tenía miedo también, nosotros también, pero allá aprendió con la tabla de dibujo, era una osadía, ¿no? Tabla de dibujo, esto, lo otro, 142. Entonces puse en Facebook, me dice Marcela, te vas a meter en un lío, tenía razón. Puse coaching en el CELAI, va a ser coaching para padres, para adolescentes, para que aprendan a andar en ómnibus solos. Firmamos un convenio con el 60 y con el 142, con actores, va con Receta Verde, tenemos convenio con el Centro Clínico del Sur, GPS en vivo por el iPad. Me llamaron de Colombia para comprarme el programa. Sin miedo, si seguimos con miedo, lo puse en chiste, ¿no? Pero es una realidad que nos puede afectar, pero tenemos que confiar, ¿no?, en nuestros hijos. Bien, volví un poquito para atrás esa era la pregunta que estaba. Gracias. Podés pasar a la otra si querés, pero ¿se filmó eso? ¿Bien? ¿Correcto? Bien. No, justamente, ¿no? Porque me parece que, digamos, ¿qué nos pasa? Tenemos miedo. Son chiquilines en general que todos creo que estamos, un poco esto que decía Alejandro, ¿no? Hemos generado mucha dependencia en un círculo vicioso de miedo, de dependencia, ¿no?, de inseguridad, de no animarnos nunca a dar ese paso de soltarlos, pero a la vez protestamos que no se van, ¿no? Las penitencias, por ejemplo, que es un indicador interesante, ¿no? Hace unos 15 años las penitencias más importantes en las casas eran salir de la casa, o sea, si te portabas mal, no salías de tu casa, ¿no? De repente cuando nosotros éramos chicos era la penitencia privilegiada, ¿no? Hoy si vos a tu hijo le decís como penitencia que no va a salir de tu casa, se frota, ¿no? Llama al delivery y es lo mejor que le puedes hacer.
Hace 10 años la penitencia principal era la televisión, o sea, no podés ver televisión. Si hoy le dijeran no podés ver televisión, en realidad la mayoría mira series que las pueden ver en YouTube o la baja en Netflix o lo que fuera, entonces tampoco es un impedimento. Hoy, digamos, la peor penitencia es sacarle internet, ¿no? Es desconectarlos del mundo, no permitirles salir, porque el mundo se ha vuelto más inseguro, o por lo menos esa es la percepción que tenemos. Y en parte porque en ese mundo ya no están los adultos referentes. O sea, hagan memoria, cuando nosotros éramos chicos siempre había algún adulto en la vuelta. Siempre algún adulto, digamos, que oficiaba como el cuidador de turno. Nos íbamos rotando, los padres iban rotando, los abuelos iban rotando. Había mucho más barrio, había una convivencia en la calle, había convivencia, ¿no? Hoy, si una persona, el otro día, yo acabo de llegar de México, ¿no? Entonces un mexicano me decía, bueno, mira, el tip más importante es, cualquier persona que se te acerque más de 1 metro, empieza a correr. Entonces, esa es la vivencia que tenemos del otro. El otro es un otro, digamos, no un otro, sino es un potencial, digamos, enemigo, ¿no? Entonces uno ve que si hoy uno lo para en la calle para hacer una pregunta, te mira con cara desconfiada, ¿no? Entonces esto también ha llevado a que nosotros estemos más tranquilos, que estén enchufados, ¿no? Que era el tema, digamos, que yo había estudiado para hoy. ¿No? Eso ayuda porque percibimos el mundo como más hostil, lo percibimos como un mundo más inseguro, ¿no? Generamos dependencia, generamos chicos con poca capacidad, como decía Ariel, de autorregularse. Ahora la autorregulación no es un músculo, digamos, que se empiece a crecer a los 15 años, ¿no? Es una cosa que es de a poco, uno de a poco con los límites, con el control, con el acompañamiento, ¿no? Los tiene que ir ayudando a que salga, que pueda tomarse el 142, ¿no? Que se anime a salir, porque el 142 es simbólico de muchas otras cosas. Digamos, trasladarse en ómnibus, moverse en el espacio físico solos, es simbólico de una autonomía, de una capacidad de autorregularse, ¿no? De no dormirse, ¿no? Cuando se tiene que bajar, de no pasarse de la parada que tiene que pasarse. Es decir, empezar a ser sujetos mucho más independientes, en un mundo que somos mucho más dependientes. Y con el chiste que decía Raquel de vamos a hacer una aplicación para que se bañen, creo que es muy simbólico de una cosa que uno escucha muchas veces. Tendemos a intentar tercerizar, ¿no? Cosas que nos resultan difíciles. Entonces, con ese mismo criterio, yo estoy seguro que así como a Alejandro le quieren comprar esa aplicación y Raquel quiere esa otra que todavía no está hecha, es una oportunidad de negocio para alguno acá, pero todo el mundo tiende a tercerizar, a buscar en una aplicación algo que resuelva algo que tenemos que resolver nosotros. Y en ese preciso momento estamos claudicando, ¿no? Estamos saliéndonos del lugar del Padre. No quiere decir esto que no haya aplicaciones que no sean muy útiles. Quiere decir que hay cosas, ¿no? Y yo soy un gran fan de las aplicaciones y me encantan porque nos ayuda a una cantidad de cosas, pero hay aplicaciones que es la de ser padre, que esa aplicación solamente, ¿no? La podemos manejar nosotros en el sistema operativo de nuestros hijos. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.